Yo les voy a hablar sobre el planteamiento de un problema y la formulación del diseño de una investigación. El diseño de una investigación surge a partir de la definición de un problema. Se tiene que definir qué se va a estudiar y por qué se va a estudiar. El problema debe establecerse con términos generales, pero sin perder nunca su precisión. Esto para ayudar a que al momento en que se haga la investigación previa, donde se estudian trabajos anteriores para fundamentar el estudio actual, se puedan vincular el problema con teorías o estudios ya existentes. Todo esto nos ayuda a definir los objetivos de la investigación, las hipótesis, se puede anticipar si la investigación puede ser, por ejemplo, exploratoria, descriptiva o incluso reflexiva. Para esto, los investigadores realizan un esquema, un plan que les permite recolectar y analizar la información de manera efectiva, combinando la relevancia que pueden tener los resultados en la investigación con la economía de los recursos con los que se cuentan. En resumen, tenemos que el planteamiento del problema se formula de modo amplio para conectar con conocimientos previos, los cuales se obtienen de la revisión de la literatura, donde se estudian trabajos anteriores para fundamentar el estudio y evitar solapamientos. Después definimos objetivos e hipótesis, hacia dónde queremos llegar con la investigación. Ya que se tenga una meta fija, esa es la que va a servir como guía y va a condicionar la manera en que la investigación se realiza. El siguiente punto es el enfoque y el método de investigación. Una vez que ya se estableció el problema, se elige el enfoque y el método adecuado. Por ejemplo, existe el enfoque cuantitativo, en el cual apunta a medir datos y variables relacionados a las estadísticas, mientras que también existe el enfoque cualitativo, es decir, que busca una comprensión profunda de diferentes contextos. También existe el enfoque mixto, que es una combinación de ambos. La elección del método define cómo se obtendrá la información. En estudios exploratorios, por ejemplo, se emplean métodos flexibles para generar nuevas hipótesis. Y en estudios descriptivos o correlacionales se usan esquemas muy rígidos para poder asegurar la fiabilidad del estudio. Por ejemplo, en un método experimental que normalmente se usa más en las ciencias puras, pues permitirá inferir una causalidad mediante comparaciones controladas, mientras que un estudio de un caso se centra más que nada en el análisis intensivo de las situaciones particulares. Ahora bien, en el ejemplo práctico, en el área de humanidades, sería por ejemplo una tesis de educación, en donde se podría adoptar un método mixto. Esto más que nada porque se puede diseñar encuestas que pueden ser medidas de una manera cuantitativa, por ejemplo utilizando algún tipo de escala para medir el rendimiento académico. Y también se pueden realizar entrevistas, las cuales pertenecen al enfoque cualitativo, para poder entender las actitudes de los docentes y así poder obtener una aproximación al resultado, de manera que se enriquece el estudio y se conoce todas las variantes de este mismo. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Una vez definido el método, se seleccionan las técnicas y herramientas concretas para recolectar los datos. Las técnicas comunes incluyen la observación, la entrevista, el cuestionario, técnicas predictivas y el análisis documental. Cada técnica tiene ventajas y límites. Por ejemplo, la observación brinda datos directos de entorno natural, mientras que las entrevistas revelan opiniones internas. Sobre estas técnicas se diseñan los instrumentos, los formatos o cuestionarios específicos, las guías de entrevista o las hojas de observación. Deben prepararse con cuidado mediante validación y prueba piloto para evitar sesgos y errores. Por ejemplo, en educación, un estudio sobre hábitos de estudio puede usar encuestas autoadministradas como técnica, con un cuestionario estructurado como instrumento para recopilar respuestas de cientos de alumnos. Alternativamente, podría aplicar grupos focales como técnica, con una guía semiestructurada como instrumento para discutir experiencias de aprendizaje. Esas herramientas concretas se planifican en detalle durante la etapa de diseño. Recolección y análisis de datos. Al aplicar las técnicas con sus instrumentos se obtienen los datos empíricos, respuestas, observaciones, registros, etc. A partir de estos datos se genera información analizando patrones o tendencias. El proceso de análisis incluye normalmente codificar las respuestas cualitativas
o categorizar datos cuantitativos, tabular frecuencias y realizar cálculos estadísticos según sea necesario. Steadlist destaca que el análisis debe planificarse antes de los cálculos estadísticos para economizar esfuerzos y evitar trabajo innecesario. Por ejemplo, preparar desde el principio las categorías de codificación y las tablas o gráficos que luego se usarán. Así se ahorra tiempo y se previene errores de revisión. En estudios no exploratorios se recomienda fijar al menos la estructura básica del análisis por adelantado. Precisión y confiabilidad. Es fundamental comprobar la consistencia del análisis. Por ejemplo, si varias personas codifican texto, se verifica su concordancia. Si se tabulan datos, se controla la exactitud de las sumas totales. Estas medidas garantizan que la información generada sea válida y fiable. Presentación de resultados e informe final. Finalmente, los resultados se organizan en un informe escrito o presentación. Este informe, ya sea una tesis académica o un artículo de investigación, sintetiza la metodología y los hallazgos y discute su significado en relación con los objetivos iniciales y la literatura. Según Celtis, el informe de investigación debe ofrecer más que datos. Proporciona un sumario del conocimiento experto sobre el tema, destacando nuevos enfoques o prácticas efectivas. Es decir, además de cifras y estadísticas, se comparten perspectivas o recomendaciones prácticas. Un ejemplo de esto sería, en un artículo de Ciencias Sociales, se dedicará un apartado de discusión para interpretar los datos en contexto educativo y proponer futuras líneas de investigación. Y un ejemplo final sobre esto sería, una tesis en educación que analizó la motivación estudiantil pudo concluir proponiendo estrategias pedagógicas mejoradas. Sus resultados se presentaron en un documento estructurado: introducción, método, resultados y discusión, listo para defenderse ante un jurado y publicarse como artículo. Este proceso ejemplifica cómo el diseño inicial, que es problema, método y técnica, se vincula con el producto final, que es una tesis o un artículo, para comunicar el nuevo conocimiento.